Ok. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Café Jurídico Empresarial. Hoy 15 de febrero del año 2022. Lo más importante es que los socios estemos unidos. Queremos ser dueños de nuestro propio destino. Florentino Pérez. Agradecemos la confianza de la Coordinadora Nacional Sindemex, presidida por la contadora pública certificada María Cecilia González Olivera. Bienvenidos a su programa Café Jurídico Empresarial, un programa de la presidencia del Consejo Jurídico Sindemex y Delegación World Trade Center de la misma institución. Importante mencionar a nuestros patrocinadores: NAWI, Consultoría y Capacitación Empresarial, Consultoría Legal Empresarial, Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Importante de la misma naturaleza e importancia son nuestros programas hermanos, como lo son Emprendamos Juntos y Panorama Empresarial. Estos dos programas, paralelamente con el presente, forman parte de un proyecto muy amplio que Sindemex ha planificado para la seguridad de usted, señor empresario. Nuestros teléfonos en cabina son 55 53 40 86 62, 55 18 47 24 36, 55 30 36 00 40. Contamos con un correo electrónico que es cafejurídicoempresarial01@gmail.com. Contamos también con una página de Facebook, Café Jurídico Empresarial, en donde se publican a diario cosas sobresalientes para el interés de usted, señor empresario, que es lo más importante para nuestro Sindicato Nacional de Empresarios. Su servidor y amigo Alejandro Andrade, en mi carácter de director general del Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, en la conducción de su programa Café Jurídico Empresarial. Saludamos en esta ocasión a mis compañeros conductores, la licenciada Heidi Vázquez Rodríguez. Es un honor contar con usted, licenciada. La saludamos. Saludos, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor, por la invitación. Muchísimas gracias, el honor es nuestro. Licenciado Jorge Sánchez Illañez, amigo inseparable. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, doctor. Bien, por Dios gracias, bien. Con el gusto de compartir este programa con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También tengo el honor de dar la noticia de que Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, con el fin de tener un respaldo amplio en cuanto a lo que yace en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues estamos en expansión. Ahora contamos también con la sede Huehuetoca, la cual tiene como objetivo cubrir esas asesorías en cuestión, obviamente, empresarial, en el área norte del Estado de México. Con ella tenemos tres presencias importantes en el Estado de México, lo cual son Los Reyes, la sucursal Los Reyes, que es la encargada de la zona oriente. Ahora la sede de Huehuetoca, encargada de la zona norte. Tenemos presencia en la ciudad de Toluca y, pues bueno, la sede en lo que es World Trade Center, Ciudad de México, son sus casas. En esta última, pues bueno, la delegación que lleva ese nombre, World Trade Center, su casa, señor empresario, para tener el acercamiento que es muy importante, sobre todo en esta actualidad, en la que nuestra normatividad va cambiando poco a poco. Entonces es un honor también contar con gente de esa sede, la licenciada Fernanda Tule, el licenciado Rodolfo. Mucho gusto tenerlos por acá. Licenciada, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. A sus órdenes, bienvenidos. La licenciada Karen Hernández,
actual titular del Secretariado Técnico de la Comisión. También se encuentra con nosotros. No sé si nos está escuchando, licenciada. Licenciada Karen Hernández. Ok, creo que tenemos por ahí un poquito de problemas técnicos con su audio. Esperamos se reincorpore rápidamente. Bueno, pues bienvenidos. Estamos reunidos el día de hoy con el objetivo de llevar a cabo su programa Café Jurídico con el tema Existencia del Derecho Societario en México. Un tema por demás importante para nuestra comunidad empresarial, sobre todo en México, ¿no? En México, reitero, día con día hay una variante en cuanto al tema empresarial. Todo esto derivado, evidentemente, de nuestro bloque constitucional que ahora vivimos y que contamos de manera jurídica, de manera técnica, teniendo de antemano los tratados internacionales en los que México ha sido parte. Y con ello, pues bueno, tenemos uno muy importante que es el TEMEC, en el cual, pues bueno, nos ha venido a evolucionar nuestro actual sistema de justicia mexicano, sobre todo con respecto en estos temas. El derecho societario, ¿qué vamos a entender como derecho societario? Nos dicen distintas definiciones, que es la rama del derecho privado, eso nos queda bastante claro, pero que, pues bueno, va en conjunto y de la mano con el derecho mercantil. Esta situación nos da pauta a tener por ahí muchos escritores, lo toman en cuenta muy paralelo o como sinónimo del derecho empresarial, como el derecho corporativo, que regula y estudia las sociedades, los contratos de asociaciones, va a regular, su importancia va a ser el estudio y la regulación de las sociedades en común. Claro, siempre teniendo de antemano un vínculo de una sociedad. Y aquí pues vamos a tener distintas clases de sociedades. De ahí yo creo que la confusión que poco a poco vamos a ir desmenuzando para que quede claro. El derecho corporativo pues viene siendo un todo en el actual sistema. Pudiera ser muy comparado con el derecho empresarial, pero aun y cuando se ocupa en México como sinónimos, lo cierto es que tienen cierta diferencia y sobre todo el derecho societario, porque va a ser una parte íntegra, sí, del derecho corporativo, pero muy especializada en los aspectos en el ámbito jurídico que vamos a tener el honor de presidir, ¿no? Bajo esta tutela, también tenemos que ser muy precisos para el conocimiento de usted, señor empresario, para el caso de, pues bueno, ¿qué es un abogado corporativo? ¿Cuáles son las tareas del abogado corporativo? ¿Cuáles son las facultades? En muchas ocasiones, tal vez nos podemos confundir en ciertos aspectos. Una cosa es tener nuestro departamento jurídico y otra cosa es contar con el apoyo del derecho corporativo. ¿Por qué? Porque el derecho corporativo va a manejar distintas materias, ¿sí? Evidentemente que el consejo que siempre se les llega a dar en este ámbito empresarial, pues es de que, pues bueno, en un solo abogado, pues bueno, no se puede desprender tanta obligación, sobre todo en esta actual legislación que viene cambiando muy rápidamente día con día. Sí es cierto que existen materias muy fundamentales, de las cuales, pues bueno, es herramienta básica del derecho corporativo, como lo es el laboral, como lo es el fiscal. Mas, sin embargo, de ahí se desprenden muchísimas situaciones que solamente teniendo una actualización fundamental a nivel corporativo, pues bueno, puede ser idónea esa asesoría que usted pudiera estar buscando, sobre todo para el bien de su empresa. Pero para todo ello, vamos a dar un preámbulo inicial bajo la tutela de nuestra compañera conductora, la licenciada Heidi Vázquez Rodríguez, la cual nos va a dar un inicio de todo este derecho societario.
Licenciada Heidi, le cedo los micrófonos. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar dando una reseña, un antecedente de lo que es el derecho societario en nuestro país. Hay un antecedente que son las ordenanzas de Bilbao que se llegaron a aplicar en nuestro país por allá de 1560. Estas ordenanzas vienen a reproducir en su regulación lo que consulados y fuentes que en ese momento consideraron prudentes. Todo esto para facilitar lo que es el tráfico mercantil, pero bajo un marco legal. Todo esto porque hicieron un reconocimiento de compañías y sociedades. También hicieron actos jurídicos emanados de ellos y fueron formando sus límites. Después de las ordenanzas de Bilbao, existió un personaje llamado Sáenz de Andino. Él consolidó como tal la formación del Código de Comercio. Esto se dio por allá de 1829 y más adelante vino a nosotros lo que es el Código de Comercio propiamente ya mexicano. Pero antes de que existiera nuestro Código de Comercio, en 1889, los tribunales, los tratadistas de esa época se basaban con base al Código de Comercio que había propuesto Sáenz de Andino en 1829. Entonces, después de ello, vino lo que es nuestro Código Civil. Entonces, hasta llegar a lo que es el derecho societario, que bien lo dijo el doctor Alejandro Andrade, que es pilar del derecho corporativo, ¿no? Y esto está reglamentado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, actualmente, nuestro país, el tipo social predominante en nuestro país, hablándolo desde el punto de vista potencialmente de inversiones, es el de la sociedad anónima. Si lo comparamos con otro país, por ejemplo, en donde que es España, donde la sociedad de responsabilidad limitada ha sido sustituida por la de la sociedad anónima. Entonces, hay una diferencia en el manejo o las preferencias de sociedades entre España y México. Quiero que se den una idea, por ponerles un ejemplo. En España, de 622 sociedades anónimas que hay 91,700, por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada. Todo lo contrario a las sociedades anónimas que maneja nuestro país, que es preponderantemente sociedad anónima. De hecho, la Ley General de Sociedades Mercantiles le da un amplio margen, poniéndolo pues a la cabeza y dejando a las demás sociedades en segundo plano. Esto lo comento como un antecedente previo a lo que viene siendo lo que ahora es el derecho societario regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy buenos preceptos, antecedentes, que nos ayuda muchísimo a comprender y entender esa situación. El derecho corporativo bien tiene sus bases, sí, cierto, tiene sus pilares, pero lo cierto es que, sobre todo en nuestra actualidad, pues bueno, tenemos ciertas situaciones de responsabilidades. El derecho societario, pues bueno, va a traer aparejada consecuencia, sí, cierto, con otras ramas, el civil, por ejemplo, las obligaciones, pues bueno, todas las empresas, todas las personas jurídicas tienen la necesidad, pues bueno, de establecer sus voluntades por medio de
contratos. Para ello, pues bueno, tienen que estar actualizados año con año. Eso es, bueno, requisito sine qua non. El derecho mercantil, los títulos y operaciones de crédito, claro, van de la mano porque pues, es el haber directo de una empresa. Con respecto al laboral y al fiscal, pues bueno, es el control que se lleva a favor del haber de la misma. Sin embargo, pues bueno, se necesita un abogado, un bufet jurídico, una persona debidamente capacitada, una persona debidamente actualizada, sobre todo con las bases que conforman este derecho sucesorio, ¿verdad? Liceo Sánchez, ¿gusta compartirnos algo al respecto sobre estos temas que usted muy bien los maneja? Le cedo los micrófonos. Muchas gracias, doctor. Bien, como bien lo refieren ustedes, ¿para qué constituimos una sociedad anónima, ¿no? ¿Para qué utilizamos esto que ahora se llama el derecho societario, que está inmerso en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el Código de Comercio, que regulan el cómo integrar, cómo constituir una sociedad anónima o una sociedad mercantil, en su caso? Bien, constituirla no tiene mayor problema. Va uno al notario público y le dice, somos tales personas, estos son nuestros datos, queremos constituir una sociedad anónima y decirle más o menos para qué la quiere. El problema no es la creación formal, no es su inscripción en el registro público de comercio. El problema viene cuando se le da vida. ¿Y para qué se le da vida? Evidentemente, para llevar a cabo actos de comercio, ¿no? Y así bien lo refiere el Código de Comercio, dice que se reputan en derecho comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y también las sociedades extranjeras, ¿no? Por supuesto. Usted bien lo refería, doctor. ¿Qué pasa cuando ya tenemos una sociedad anónima, ya tenemos su objeto? No hay que olvidar que es precisamente esta acta constitutiva y las leyes que acabamos de mencionar las que regulan la vida de esta persona jurídica. No olvidemos que esta persona jurídica, por mandato de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene una personalidad jurídica distinta a la de los socios. ¿Sí? Esto no quiere decir que estamos creando como la ficción jurídica de la persona moral, estamos creando algo ajeno a nosotros. No, también hay que considerar que las personas morales como tales tienen responsabilidades incluso penales, y que estas responsabilidades se derivan de actos cometidos por quienes la integran, ¿sí? Y ya más adelante profundizaremos sobre estos temas, pero baste pensar, estamos creando una sociedad mercantil, una sociedad anónima, hay varias tipos de sociedades. La propia ley refuta un listado de sociedades, como decía la licenciada Heidi, y que veremos, de acuerdo a su responsabilidad en su creación, para qué queremos una o para qué queremos otra. Si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una... ¿De cuáles? De todas las sociedades que tenemos. Lo importante es pensar para qué la necesitamos, para qué la queremos y cómo la vamos a llevar a cabo. De momento, sería mi introducción, doctor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sobre todo a quién ponemos, ¿no? O sea, ya tenemos socios. Pero ¿quién van a ser nuestros representantes legales? Agua, señor empresario. Desde ahí empiezan los problemas. Un 75%, un 80% de los problemas
que enfrenta una empresa con respecto a ese tipo de derecho societario, pues bueno, lo tiene muy, muy ad hoc con esa persona del representante legal, ¿no? El apoderado legal. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que tienen esa solvencia jurídica para hacer y deshacer, direccionar de acuerdo a sus estatutos, pues bueno, la responsabilidad de esa empresa. Y de ahí, bueno, viene de la mano muchísimas cosas. Por ahí comentaba muy atinadamente Liceo Sánchez, esta situación que nos ha traído aparejada consecuencia con nuestro actual sistema de justicia penal de orden acusatorio con respecto, pues bueno, a las personas físicas y a las personas morales. En la vieja escuela clasista, en la vieja escuela causalista, finalista, pues evidentemente que los autores argumentaban que jamás una persona moral iba a tener responsabilidades jurídicas. ¿Por qué? Pues porque al momento de hacer un esquema, evidentemente, de teoría del caso, de teoría jurídica, pues nunca iban a compartir los elementos objetivos. ¿Por qué? Pues porque una persona moral no siente, no vive, ¿sí? Cosa que si pues, revivieran a estas alturas de la vida, pues yo creo que, dicen por ahí, se vuelven a morir, ¿no? Al momento de que ya estamos considerando responsabilidad a las personas jurídicas. Ahí había, creo que tenía por ahí algunas situaciones, usted, licenciado, con respecto a las responsabilidades de las personas físicas y de las personas morales. No sé si nos quiere compartir algo al respecto. Sí, doctor. Hay dos corrientes en la interpretación de la norma jurídica que regula a estas personas morales, sobre todo en el tema que usted bien puntualiza, de las responsabilidades penales de estas personas morales. Hay quienes aseguran que las personas morales cometen delitos, hay quienes aseguran que las personas morales tienen responsabilidad ante la comisión de delitos de sus integrantes. En estas dos corrientes habría que puntualizar lo que bien refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 421. Por ahí tenemos problemas técnicos con el licenciado Sánchez. No le escuchamos lo último, Lick. Decía que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su numeral, en su artículo 421, precisamente que las personas morales son responsables de la comisión de actos ilícitos, de delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en beneficio de ella misma, a través de los medios que ellas mismas proporcionen. Esto es por sus integrantes, como usted bien lo refería, sus administradores, sus representantes legales, o quienes tengan alguna facultad de acuerdo a sus estatutos en esta acta constitutiva que mencionamos en un momento determinado. ¿Sí? Quienes ellos cometen estos ilícitos, las sociedades tienen responsabilidad sobre los actos o omisiones de sus integrantes. Perfecto, muy bien. Muy bien. Al respecto, licenciada Heidi, ¿qué piensa usted? Porque digo, realmente pues, sabemos, porque ya tenemos evidentemente una fundamentación legal en la cual nos hacen responsables a las personas morales. Pero vaya, traemos una aparejada consecuencia con la persona física, toda vez de que, pues, bueno, si no existiera la persona física, pues obviamente que la moral no tendría esa trascendencia. Pero ¿usted qué opina, licenciada, al respecto? Es correcto. Por ejemplo, hablando de las personas morales, en 2016 se
se adicionó un capítulo respecto a la sociedad por acciones simplificadas, donde las personas físicas, principalmente emprendedores o pequeños y medianos empresarios, puedan constituir su empresa de forma unipersonal, ¿no? Entonces, se están involucrando en materia societaria, por lo tanto deben de estar enterados y precisamente con asesoría en temas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque independientemente del tamaño de la empresa o si es unipersonal, como lo es la SAS, la sociedad por acciones simplificadas, tienen responsabilidad. Entonces, y retomando el tema de derecho societario en nuestro país, se dio un paso grande, o sea, grande y de mayor potencial por el tipo de preferencia que se le tiene, aunque tiene sus implicaciones, por ejemplo, tienen limitaciones más bien respecto a que no deben de exceder de 5 millones de pesos. El derecho societario en nuestro país ha avanzado. Las sociedades por acciones simplificadas está inspirado en el Código de Comercio francés. Entonces, nuestro país va avanzando y como personas emprendedores debemos de tener conocimiento, como lo dijo el licenciado Jorge, de las responsabilidades penales que puede tener las personas morales, ¿no? Tanto que están emprendiendo bajo, depende el tipo de cada sociedad, ya sea sociedad anónima o sociedad, por ejemplo, en este caso, como ejemplo que puse, las SAS. Claro, muy bien. Sí, sí, evidentemente ha crecido, sobre todo la importancia, ¿no? Y me refería a las personas físicas, a las personas morales, esas responsabilidades que paralelamente van surgiendo. ¿Por qué? Porque en base a ello, y evidentemente en base a la evolución, a la fase evolutiva que ha tenido el derecho societario en México, pues bueno, se va desprendiendo esa importancia, ¿no? Si hablamos de derecho societario, pues en muy pocas universidades se llega a dar, ¿no? Tienen derecho mercantil, tienen por ahí a lo mejor derecho corporativo, insisto con esa situación que la tenemos que tener muy identificada, que dentro del corporativo, bueno, está el derecho societario. Y pues bueno, un abogado, la responsabilidad que tiene que tener es estar evidentemente actualizado en este tipo de situaciones que nos dé lugar a detectar esa responsabilidad que pudiese obtener. Ya tenemos la sociedad, ¿sí? Ya nos juntamos, ya tenemos la sociedad, ya fuimos con el notario y de alguna manera pues ya tenemos un documento que nos da base a esos estatutos que se empiece a desprender una responsabilidad y objetivo sobre todo de la empresa. Sin embargo, pues bueno, al paso del tiempo se tienen sí derechos, pero también se tienen obligaciones. Y esas obligaciones se van a ir desprendiendo del actuar de cada socio. Aquí aguas, el abogado tiene que estar preparado para inducir, para preparar, para asesorar a los socios en todas y cada una de sus atribuciones, en todas y cada una de sus contrataciones y de su haber, incluso en el momento de que se tengan sesiones, es muy importante contar con un abogado experto en la materia societaria. ¿Por qué? Porque de ahí es como se va a gobernar los criterios propios de esa sociedad o de los objetivos que se tengan a la mano y tener con todo uno y cada uno de ellos. Las empresas deben de precisar, deben de proveerse, deben de prevenir sobre todo cuáles van a ser sus acciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa prevención que se
tenga, que se acumula. Es como van a tener esas responsabilidades después, ¿sí? Quisiera que quedara claro la importancia de este factor societario en nuestro haber jurídico empresarial, porque vienen muchísimas cosas, con un tema que hemos estado recurriendo muchísimo, que es el tema del compliance. El compliance que existe de todas las materias, existe en cumplimiento de la norma, pero sobre todo creo que el derecho societario va a traer aparejadas consecuencias con este cumplimiento. Recordemos que el compliance lo vamos a tener como aparejada responsabilidad ante un derecho penal, ¿sí? Teniendo en cuenta que el derecho penal ya no es el castigador, sino que es el actor de prevención. Al final de cuentas, la falta de cumplimiento de todas y cada una de estas situaciones de cumplimiento normativo, pues van a traer una penalidad. Entonces ahí es donde el derecho societario va a traer su importancia desde sus inicios, desde sus estatus, desde su creación, desde sus socios, desde sus representantes. ¿Por qué? Pues porque a través de ellos vamos a traer esas ejecuciones personales, sociales, que la persona física va a actuar con respecto a la persona moral. No sé usted qué piense, doctor, licenciado Jorge Sánchez. Sí, bien, doctor. El punto medular es que usted acaba de referir. El punto medular es el funcionamiento. El punto de legales cometidas por los integrantes de la sociedad en el propio funcionamiento de la sociedad. Una vigilancia sobre la organización. Vigilancia, me refiero al que se vigile el orden en la estructura orgánica de las sociedades, en el funcionamiento de las sociedades. ¿Sí? Y de esto del compliance, más que una moda derivada de su propio nombre, es una gran necesidad que ya viene marcada de nuestra normativa desde hace tiempo, y antes se llamaban programas de cumplimiento. Y no es otra cosa más que tener el cuidado de la apariencia del buen derecho y de las mejores prácticas en no solamente la integración y el funcionamiento de la sociedad, en el reclutamiento, selección y contratación de personal, en materia laboral, por sí, referirlo, en materia mercantil. No olvidemos que básicamente la constitución de una sociedad es para llevar actos de comercio. Entonces, tenemos que tener cuidado también en estos actos de comercio, en el cumplimiento de la norma externa, pero también en la creación y cumplimiento de la norma interna. ¿Sí? Insisto, en materia laboral, en materia corporativa, en materia mercantil, en materia incluso civil, para las asociaciones civiles, para las sociedades, para los actos y las repercusiones que en esa materia tienen. Y terminamos en la última, okay. Ya no nos queda más que es el derecho penal. Y en esta materia penal, en beneficio de integrantes de la sociedad, ¿sí? Y dice que una sociedad jurídica, llámese sociedad, corporación, empresa o de cualquier clase, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas organizaciones proporcionen, ¿sí? De modo que resulte que se cometió a su nombre o bajo su amparo. Ya dijimos, delitos, actos u omisiones. Y lo importante es que dice por ahí
alguna norma que casi siempre invoco, que es que quien conoce el riesgo acepta el resultado. Quiere decir, el problema aquí es la debilidad de las estructuras organizacionales de las empresas. En todas las materias, civil, mercantil, laboral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando una empresa no está bien organizada y se le da seguimiento a las acciones de prevención, de remediación de conductas y de sanción de esas conductas, se vuelven en estructuras frágiles. ¿Sí? Y la forma de evitar que la empresa misma y por derivación en sus niveles de responsabilidad quienes la integran, ¿sí? De forma de evitarla es teniendo, dice la ley, ¿sí? Un órgano de control permanente encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y darle su seguimiento. Es eso a lo que usted se refiere, doctor, con mucho tino. Es mientras dejemos que las cosas se vayan con o sin vicios en un seguimiento inercial, tenemos la posibilidad de tener responsabilidades de tipo, la hemos mencionado en todas las materias. ¿Sí? ¿Qué hacer entonces? Pues tener este órgano permanente de verificación del cumplimiento de las normas aplicables y darle seguimiento a las políticas internas. Si no hay políticas internas, pues hay que crearlas. El dicho de algunos empresarios es, ¿y yo para qué quiero todo esto? Si yo voy bien, si yo no he tenido problemas, ¿sí? Entonces, pues los problemas no existen hasta que existen. Y entonces es indispensable tener conciencia de que cuando no se tiene nada, pues nada se cuida. Pero cuando se tiene ya el patrimonio, la responsabilidad de las familias que ahí concurren en los actos de comercio, en toda la actuación de esta nueva persona jurídica, ¿sí? Ya tenemos algo. Habría que cuidar este organismo permanente dentro de la estructura de la empresa. Básicamente, si no se puede, pues algún asesor externo que esté, pero que esté pegado, ahí, que esté vigilando que la inercia no se coma y que la rutina no sea la causa de que cometamos errores. Ese sería un comentario, doctor. Claro, por supuesto, licenciado, muchas gracias. Y yo creo que aquí también debe de desprenderse mucho la responsabilidad que todos los abogados tenemos que tener. Tenemos que tener una conciencia muy abierta en este caso, para tener en cuenta el grado, los alcances, hasta dónde podemos llegar. Muchas ocasiones, pues bueno, hemos estado en algunas situaciones de apoderados, en algunas situaciones de asesores jurídicos, pero que igual, o sea, como comentábamos al inicio, no nos actualizamos, no llegamos a tener esos alcances jurídicos como para tener ese conocimiento que de manera inmediata se debe de realizar, se debe de ocupar para con la empresa, ¿no? Yo creo que estos mismos abogados, como abogados que somos, debemos de dar esa apertura para que, pues bueno, evidentemente un despacho, un consorcio, un despacho jurídico, pues llegue y nos actualice todo ese tipo de temas que, pues evidentemente no conocemos porque estamos trabajando para la empresa. Si nos estuviéramos actualizando, si estuviéramos litigando, pues evidentemente que cambiaría ese rol que funcionalmente tendríamos dentro del haber.
pero bueno, tendríamos que tener esos alcances como para tenerlos. Licenciada Heidi, usted como empresaria, yo creo que tiene muchísimas situaciones al respecto que nos pudiera compartir. Me gustaría escucharla, sobre todo con esas necesidades estructurales, jurídicamente evidente, que usted pudiera llegar a detectar que necesita el empresario de ese haber jurídico que por medio de un despacho especializado pudiera llegar a observar. Regresamos con esa respuesta porque la licenciada Karen Hernández nos tiene un mensaje. La saludamos, licenciada Karen. Hola, buenas tardes. No, me había podido conectar por temas de audio, pero aquí estamos haciendo presencia con el tema del día de hoy que nos ocupa a todos. Sin embargo, no quería dejar pasar que a todos los empresarios que están escuchando el tema de la existencia del derecho societario en México, no tengan esta información importante sobre qué es Indemex y precisamente ese tema es relevante en específico a sus empresas porque recordemos que Sindemex es un sindicato de empresarios en México, es una organización que se encarga de apoyar a las medianas, micros, grandes empresas en cuanto a capacitación, representación, asesoramiento, y el punto es hacer crecer y fortalecer, así como desarrollar y consolidar estrategias para su crecimiento. Y pues obviamente con el personal profesional capacitado para llevar a cabo todo este tipo de temas o dudas que tenga cada empresario de acuerdo a las necesidades. Si bien es cierto, el derecho societario no es un tema nuevo, pero sí es un término que se aplica en México en base al derecho corporativo, que en su mayoría lo regula el Código de Comercio, así como la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues es un tema que le atañe y que claro que estamos a la orden para poder llevar a cabo cualquier tipo de asesoramiento. Muchísimas gracias, licenciada Hernández. Regresamos con usted, licenciada Heidi. La escuchamos. Sí, gracias, doctor. Bueno, los emprendedores, los clientes llegan a nosotros precisamente para recibir esa asesoría, para tener ese acercamiento con los especialistas, con nosotros que conocemos de la materia. Y seguramente hay muchos emprendedores que están escuchándonos, pero no han tenido la curiosidad y ahí es donde entramos, ¿no? Porque hay que empezar desde lo básico, decirles cuántos tipos de sociedades hay en nuestro país, decirles que está las civiles, las mercantiles, la bursátil, las financieras, ¿no? Y las cooperativas, pero también hay que decirles, por ejemplo, qué tanto les conviene poner una asociación civil y la sociedad civil también, cuál es, sin especulación comercial, como la asociación civil, en cuál van a tener especulación comercial, en cuál el fin es preponderantemente económico, como son las sociedades civiles, hablando en sociedades de tipo civil. Y explicarles, por ejemplo, en las diferencias, por muy básicas que nosotros las sepamos, hay que explicarles y decirles, bueno, contador, abogado, arquitecto, tú puedes poner una asociación, una sociedad civil. Aquí a lo mejor va a llegar un punto en el que vas a poder retirar ganancias. Y en las asociaciones civiles, pues hay que explicarles, bueno, es que cualquier superávit que pueda haber en tu asociación, pues se va a tener que reinvertir como son en las asociaciones civiles. Entonces, podemos empezar desde ahí y llevarlos de la mano, acompañarles
y explicarles de forma un poco más claras y detallada para que lo puedan ir entendiendo. Y con esto pues llegar a decir, bueno, ya conozco este tipo de sociedad, entonces también decirle los pros, los contras, o de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces se van con la idea y crean asociaciones o sociedades del cual no estaban perfectamente informados. Por ejemplo, a nosotros nos llegan preguntas sobre las sociedades mercantiles. Bueno, hay que explicarles que hay unas que se están utilizando más y hay unas que no están en uso, o más bien que están en desuso. Y en el tipo de sociedades mercantiles pueden entrar incluso las API, y explicarles que esta está regulada en la ley del mercado de valores. Entonces, hay que poder asesorar en tema de derecho societario, implica conocimiento en materia civil, mercantil, bursátil. Entonces, es un área en la que nosotros podemos guiarlos y mostrarles los beneficios, las ventajas o de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, hay que decirles, bueno, si vas a poner una sociedad financiera, bueno, entonces, ¿qué son las sociedades financieras? Es un banco, por ejemplo, es instituciones de seguros, son casas de bolsa. Por ejemplo, le puedes decir, los bancos están reguladas por la ley de instituciones de crédito, por ejemplo. O bueno, una casa de bolsa va a estar reglamentada por la ley del mercado de valores. Entonces, la rama del derecho aplicable a una empresa puede abarcar desde el mercantil, civil, laboral, penal respecto a los aspectos de responsabilidad penal de las personas morales. Entonces, debemos de conocer qué leyes y qué códigos nos van a funcionar respecto a temas del conocimiento de la materia que es derecho societario, pero más allá que te va a llevar al derecho corporativo. Entonces, es un mar en el cual no debemos de tener miedo a preguntar, pero tampoco debemos de tener miedo a investigar, porque los asesores, los abogados en esta materia nos involucramos y estamos para eso, para poder resolver aquellas dudas que puedan surgir a la hora de estar pensando en crear una sociedad o una asociación, dependiendo, y guiarlos sobre qué tipo de código les puede funcionar. Es mi comentario respecto a este tema. Muy acertado. Muchas gracias, licenciada. Muy acertado porque pareciera ser que por tener una empresa pequeña, y vamos a ver que se considera empresa pequeña unos 10, 30 trabajadores, 50 trabajadores, pareciera que no tuviera la responsabilidad que tuviera una grande. Pero digo, hasta los grandes han caído, ¿no? Tenemos por ahí el tema de Walmart, de Soriana, que tuvieron aparejada ejecución en esa situación, en el cual los trailers, que no eran propiamente de la firma, pero tenían contratos con ellos. Suponiendo que venían de Monterrey, iban a parte del suroeste mexicano, pues bueno, ahí se vaciaban y luego se regresaban, pues se regresaban comúnmente vacíos, o sea, el contrato que tenían. Por ahí hubo algunas situaciones que tal vez no se estudiaron las letras chiquitas y el mismo tráiler, pues, operaba trabajando del suroeste al norte del país. La situación se detectó no antes de atraer el problema que México tiene mucho con los famosos migrantes, en el cual se detecta un tráiler de estas tiendas
en el cual, pues bueno, transportaban migrantes para llegar al norte del país. Aquí se detecta, se inicia una carpeta de investigación y, pues bueno, salen sancionadas estas empresas, estos monstruos empresariales que, pues bueno, no se llevó a cabo las letras chiquitas del contrato, no se pudo establecer y pues bueno, se cayó en este acto, pues ya delictivo, ¿no? Tal vez no en, no en un primer inicio, pero sí con la, insisto, la aparejada responsabilidad de una persona física. Entonces, aquí, señor empresario, es donde debe de tener muchísima atención en cuanto a la elaboración de los contratos. Tenemos que confiar en personas 100% responsables, pero sobre todo capacitadas, sobre todo actualizadas en el ramo, para poder llevar cada una de las cláusulas del mismo apegadas obviamente a la ley y con la conveniencia de sus empresas. Estamos hablando de una empresa gigante. Ahora imagínense una empresa pequeña, ¿no? Teníamos por ahí también el caso de una empresa de la cual le llegaba la carga, una pequeña empresa, de la cual le llegaba la carga en cierto municipio del Estado de México, en la vía pública, y ahí descargaba. Por ahí dentro del bando municipal, pues, tipificaron esa falta administrativa, de la cual, pues bueno, era sancionado, era prohibido bajar esa carga en la calle, aun y cuando eran sus bodegas, ¿no? No se quedó ahí, sino que además les respondieron con con un resultante bastante desparejado de la ley, en el cual, pues bueno, les tendrían que arrendar, fíjense nada más, arrendar un cajón, pagando al municipio su cuota, esta empresa, como para poder seguir operando. Esto sale sobre todo de los reglamentos que pudiese tener tanto de tránsito terrestre como a nivel corporativo. Entonces, son cositas, estamos teniendo una situación, y eso es verídico, nos ha pasado con algunos de nuestros clientes. Entonces, esta problemática se pudiera evitar. ¿Cómo se puede evitar? Previendo este tipo de situaciones, ¿no? Eh, vivimos en una situación en la que insisto con el tema del compliance, señor empresario. ¿Por qué? Porque como bien lo dice el licenciado Sánchez, si bien es cierto que esto ya existía durante muchos años, se llama cumplimiento a la norma, se sigue llamando. En México se sigue llamando así, nada más que por situaciones de política criminal. La última situación, la última etapa, pues bueno, viene siendo la penal, que es en donde más le va a pegar al final de cuentas. Insisto, el compliance va de la mano con el derecho penal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no se prevén ese tipo de situaciones, pues vamos a caer en una tipicidad de este orden delictivo, del cual, pues bueno, nos va a traer mucha depreciación a nuestra empresa, desde el ámbito que les guste, ¿no? Desde el ámbito publicitario, puede ser, desde el ámbito de marketing, hasta las consecuencias que pudiese traer esta situación bajo el orden establecido. Licenciado Sánchez, ¿qué opina al respecto? Doctor, yo sí quisiera hacer una participación antes de la intervención del... Por favor, licenciada Hernández, la escuchamos. Sí, bueno, un aspecto importante es que hay que recordar que en el derecho societario, el principal, lo principal que se vulnera pues es el patrimonio, ¿no? Porque son delitos cometidos directamente contra el patrimonio. Y es importante recordar que los delitos cometidos por societarios pues son aquellos que se llevan a cabo dentro de las sociedades mercantiles hacia la propia sociedad. Entonces, pues aquí ya va a depender de lo que encuadre, lo que nos especifica en este caso el Código Penal, la responsabilidad de las personas morales, ¿no? Ya puede ser solidaria o puede ser de forma individual, ¿no? Claro, muy bien. Sí, evidentemente
Esa es parte de la responsabilidad que hablamos, ¿no? Como abogados corporativos, como departamento jurídico de las empresas, tenemos que tener consciente esa situación, pues no solamente nosotros, tenemos que compartirla, tenemos que explicar con peras y manzanas a los empresarios, a los socios, a los dueños, el alcance de las mismas y hasta dónde puede llegar ese tipo de situación. Claro, en un primer lugar, pues bueno, nos van a tirar de locos. ¿Por qué? Pues porque toda la vida llevo 50 años con mi empresa, a mi abuelo no le pasó, a mi papá no le pasó y a mí no me va a pasar. No, a ti sí te va a pasar. ¿Por qué? Porque ya existen los tratados internacionales y que nos están obligando a traer este cumplimiento a la normatividad en todas las materias, no solamente en el ámbito penal. Hablo de lo penal porque, pues bueno, ya viene siendo lo más trascendente, ¿no? El fondo, lo peor que nos puede pasar como empresarios. Pero esto es para causar, bajo esta tesitura, bajo este programa, conciencia, un poquito de conciencia bajo ese estatuto, bajo esa responsabilidad que tuviera como usted empresario. Muchísimas gracias, licenciada Hernández. Licenciado Jorge Sánchez, ya se nos está acabando el tiempo. Ahorita regresamos con usted. Me gustaría conocer la reacción de la licenciada Heidi con respecto y que nos diera una conclusión. El tiempo se nos acaba. Yo creo que este es un tema de muchas más horas, pero a ver si nos puede dar una conclusión al respecto, licenciada. Les hablo los micrófonos. Claro que sí. Bueno, como conclusión les quiero decir que no pensemos en que el COVID nos vino a cortar el crecimiento económico, sino que lo veamos como una oportunidad para crecer y para emprender. Y independientemente de las pandemias y de cualquier situación que se nos pueda presentar, México dejó de estar dentro de las 15 economías más grandes del mundo después de la pandemia. Actualmente ya estamos en el lugar 16. En 2016 éramos la 13ª economía con un Producto Interno Bruto en el mundo. Entonces, ahorita ya bajamos un lugar y vamos bajando conforme pasan los años, pareciera que así es, pero no dejemos de emprender, no dejemos de querer crear sociedades, de crear empresas. México es un país grande y puede salir adelante lo que deseemos emprender, siempre y cuando nos acerquemos a las personas correctas para que nos puedan asesorar respecto a cómo crear nuestra sociedad o si tenemos algún problema de índole legal, pues igual acercarnos o en cualquier área estamos para poder guiarlos y apoyarlos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, licenciada Heidi. Así es, pues bueno, yo creo que somos un antes y un después, ¿no? Con respecto a la pandemia. Yo creo que, insisto, lo hemos dicho en muchos programas, yo creo que las mejores empresas se han hecho en tiempos de crisis. Y esta es una gran oportunidad que tenemos para salir adelante, señor empresario, señores emprendedores. Yo creo que sí es momento, siempre y cuando vayamos evidentemente de la mano con los asesores más idóneos, con los abogados más sobresalientes en esta rama, porque créanme, es un tema muy delicado al respecto que, pues bueno, traería como consecuencia un detrimento a su patrimonio. Muy importante tener en cuenta ese tipo de situaciones. Decía Karen Hernández, no sé si tenga algún mensaje más que compartir con nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, dentro de Sindemex estamos a la orden para poderles ofrecer cualquier tipo de asesoría precisamente en este tema, que sí, como si bien usted lo mencionó, doctor, es un tema que da para muchísimos programas porque es nuevo, ya que pues obviamente tanto el código penal y se han firmado demasiados tratados internacionales de los cuales México obviamente forma parte, nos tenemos que adecuar y modificar a las empresas, tienen que preocuparse y ocuparse sobre todo
con ese tipo de actualizaciones, porque si bien, como decía antes, no había como tanta regulación como lo que se va a presentar o se está presentando en los últimos años, pues es importante que sí reciban la orientación pertinente con los profesionales capacitados para poder llevar a cabo y no incurrir en ningún tipo de delitos y sobre todo prevenirlos, que es lo principal que busca el compliance, la prevención. Si bien en muchas pláticas que hemos tenido con el licenciado Jorge, pues es que el compliance, pues lo que realiza, pues es buscar precisamente esas fallas dentro de la estructura. Lo que buscamos es, pues obviamente, prevenirlas para que no lleguemos a ningún tipo de última ratio, como menciona el doctor Andrade, y pues esa sería mi participación por el día de hoy. Estamos totalmente capacitados para una asesoría que requiera cualquier empresario, no importa si la empresa es pequeña, micro, grande, estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciada Karen Hernández. Concluimos en un espacio con usted, licenciado Jorge Sánchez Yáñez. Lo escuchamos. Sí, gracias. Después de esto que hemos estado pasando, como bien dice la licenciada Heidi, y que es visible para todos, porque todos lo vivimos, después de el impacto de la pandemia, nuestros problemas de realizar actos que apoyen a la economía, no solamente de la nación, sino de los particulares, de nuestras familias, y actualizando, derivado no solamente de las necesidades internas del país, sino de nuestras interrelaciones con el mundo, el TEMEC, todos nuestros tratados, todos nos llevan a tener una normatividad más vigilante, más estricta, ¿sí? Pero, a cambio de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues, no vivir con miedo. Eso es importante, llevar a cabo la prevención, una revisión de nuestras estructuras, de nuestros procesos, de nuestros procedimientos en cada una de nuestras actividades como empresarios, como integrantes de estas sociedades mercantiles. ¿Sí? Llevado a cabo este diagnóstico, adecuamos nuestra regulación interna en las materias, en todas las materias, en la laboral, en la mercantil, en la civil, en la penal, en la fiscal, etcétera, etcétera. Todos nuestros actos de comercio los revisamos. Llevamos a cabo un diagnóstico asesorado por profesionales y encontramos las áreas de riesgo o las áreas de oportunidad. Las atacamos, implementamos sistemas de control, de vigilancia, de supervisión y en su caso de sanción, ¿sí? Y en su caso de sanción, pero al interior de nosotros. Es importante ver hacia el interior de las empresas y no solamente hacia el exterior, ¿sí? Entonces, vivir sin miedo a hacer lo que tenemos que hacer como empresarios, como miembros de una sociedad dinámica y adecuarnos en la protección de nuestro y el patrimonio de los demás. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Sánchez Yáñez. Siempre muy oportunos sus comentarios. Pues es cierto, señor empresario. Reitero, platicamos del ámbito penal porque, pues bueno, son los extremos de la acción que en un momento dado tuviéramos esa oposición al respecto. Pero digo, más allá del temor fundado o del miedo, como se conoce popularmente, yo creo que es muy fácil enfrentar el tema del compliance con respecto al derecho societario. Contemplar e entender el derecho societario, lo tenemos muy fácilmente. Punto número 1, tener un esquema estructural preciso, ¿sí? Tener evidentemente buenos asesores actualizados en la materia, ¿sí? ¿Para qué? Porque si nos ocupamos el día de hoy, no tenemos por qué preocuparnos el día de mañana. ¿Cómo nos ocupamos el día de hoy?
Primeramente, hacer la situación de prevención. ¿Cómo nos vamos a prevenir? Primeramente, con un buen asesor les va a explicar perfectamente y a lo mejor por ahí vamos a ir haciendo periódicamente programas al respecto de cada una de estas situaciones, como lo es el código de ética. El código de ética nos va a apoyar, nos vamos a apoyar mucho en esa situación para ver los alcances de qué, de las facultades que tenga todos y cada uno de la empresa. Las políticas de prevención. ¿Quién se va a encargar de esas políticas de prevención? Tenemos que tener un responsable al respecto, un responsable también dentro de la empresa o 2 o 3, los que sean necesarios para las situaciones de dar un debido seguimiento para este tipo de situaciones que, bueno, nos puede llegar a una responsabilidad muy penalmente hablando, ¿no? Como bien lo decía el licenciado Jorge Sánchez, tenemos que tener una planeación de riesgos, ¿sí? ¿Dónde y cuándo podemos caer? ¿Sí? Esa planeación de riesgos nos va a llevar a ciertos protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación tenemos que estar verificándolos día con día para ver si no caemos, si caemos o no. Eso es evidente. Y pues bueno, los procesos y controles que deben de estar en las áreas administrativas, en las áreas contables, pues bueno, en el momento de que cualquier persona física, claro que tenemos que tener una vinculación con la moral. ¿Esto qué quiere decir? Que sea un administrador, que sea un directivo, puede ser incluso alguna empresa particular que esté trabajando y que meta en problemas, porque pues es muy fácil ahora decir, pues pásame un poder y yo te represento. Bueno, pues no es tan fácil, ¿por qué? Pues porque luego vienen este tipo de problemas. Bueno, a eso se le llaman vínculos de actuación. Cuando tenemos ese vínculo de actuación con una persona física, la persona moral es la única situación que va a caer en un delito, ¿sí? Que se pueda tener pues bueno, los aspectos que tenemos como tal, que es típico, antijurídico y culpable, ¿sí? Si falta alguno de estos elementos, por supuesto que se desgenera esta actuación delictiva. Punto número 1, tenemos que debe de existir una persona física responsable. Si no existe esa persona física con esa vinculación a la moral, entonces no tenemos delito, entonces hay que preocuparnos. Pero para quitar de responsabilidad a la persona moral, pues evidentemente que vamos a tener que demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Por medio de esos manuales de operación. Si contamos con esos manuales de operación de los cuales demostremos a la autoridad mediante un proceso evidentemente penal, que nosotros nos ocupamos y tuvimos esos medios preventivos para evitar esta situación delictiva, pues bueno, estamos fuera de toda responsabilidad. Es por ello, señor empresario, que tenemos que ocuparnos el día de hoy, de ya, por tener esos manuales de operación de prevención de riesgos para, pues bueno, proteger nuestro patrimonio, ¿verdad? Yo creo que con eso su servidor concluiría bajo esa terminación, no sin antes solicitar a los participantes del podium del día de hoy sus números de teléfonos donde los podemos localizar, porque incluso ya por ahí ya empezaron a llegar algunos mensajes, algunos telefonemas en los cuales, pues bueno, nos están pidiendo ese tipo de información. Licenciada Heidi Vázquez, ¿dónde la podemos localizar? Gracias. En el 55 74 62 07 22. Igual en redes sociales también me encuentran como Heidi Vázquez Rodríguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Licenciado Jorge Sánchez Illañez, ¿dónde lo podemos localizar, licenciado? En el jurídico, el corporativo jurídico Andrade y Asociados, con sede en el World Trade Center, y en el 55 34 15 20 17. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Por ahí, señor empresario, se me estaba pasando también un dato muy importante. Contamos con la norma ISO 19600 diagonal 2014, la cual nos está dando pautas a este tipo de responsabilidades. Por si faltaba alguna fundamentación por ahí, podemos incluso estudiarla
para saber y entender exactamente el objetivo, la pauta que dio origen al tema del día de hoy. Pues bueno, nos despedimos, no sin antes, pues bueno, dar los números de teléfonos de un servidor, los cuales son 55 53 40 86 62, 55 18 47 24 36, 55 30 36 00 40. Nos encontramos en página de Facebook, Café Jurídico Empresarial, con el correo electrónico cafejuridicoempresarial01@gmail.com, y en nuestras instalaciones de World Trade Center, la cual, señor empresario, es su casa. Estamos para servirle. Muchísimas gracias por sintonizarnos un programa más. Nos despedimos. Que pasen excelente tarde.